Buenos días a todos y a todas. Un gusto recibirlos aquí en esta casa, que además de ser la casa del pueblo uruguayo, de los representantes del pueblo uruguayo, también tenemos la oportunidad y la iniciativa de hacer eventos que son de la Escuela de Gobierno, una escuela que es de la Cámara de Representantes del Parlamento Uruguayo, y que estamos tratando en el día de hoy un tema que está en agenda, como decía muy bien el presidente. Quiero agradecerle al presidente que haya tenido la amabilidad de abrir este evento. Un tema que está hoy candente, que es un tema que se está discutiendo a nivel nacional en los distintos grupos políticos, porque eso lo hemos visto acá en el Parlamento, pero también a nivel internacional, y ustedes van a ver los cambios que hay en el mundo del trabajo, los cambios en la sociedad, el modelo civilizatorio que impone cambios y pensar la sociedad desde otros paradigmas, y tenemos que ir construyendo esos paradigmas. Entonces la Escuela de Gobierno tuvo la iniciativa de poner este tema en debate. Es un primer paso, ¿verdad?, de hacer la presentación de este tema, y esperemos que podamos seguir trabajando con distintos actores, seguir trabajando este tema y profundizándolo. Yo simplemente quiero hacer esta apertura porque tenemos ponentes muy potentes que saben mucho y que ya hace años que vienen trabajando. Y bueno, y agradecer a todos aquellos que han colaborado para que este evento sea posible. Cuando organizamos un foro de este tipo, tenemos instancias preparatorias que son muy arduas, ¿verdad?, para que todo salga bien y para que hoy tengamos un ambiente de discusión fraterno, pero también profundo y que sirva para un debate. Así que quiero agradecerle a los compañeros de la Escuela de Gobierno, al comité político, a los distintos diputados que integran el comité político, pero también agradecerle al coordinador, al señor Pablo Sierra, a Nicolás Echeverría, que siempre está dispuestos a darnos una mano desde la Escuela de Gobierno, y a Pablo Laguna, que fue un poco el impulsor de movernos a organizar este evento. La idea es que vamos a sacar una publicación, así que como ustedes dejaron sus datos en la entrada, luego se les va a ir enviando los materiales que tengamos de esta actividad hoy. Así que nada, darles la bienvenida y generemos entonces este debate. Muchas gracias. A continuación, palabra del profesor Cristian Mirza. Es director del MIDES y docente del UDELAR. Muy buenos días a todos y todas. Voy a hacer lo que, normalmente hago en mis cursos, es decir, preparar algo y después hablar de cualquier otra cosa. Voy a hacer una lectura comentada justamente para acotar el tema, porque sobre la renta básica universal e incondicional podríamos estar hablando horas y horas, y incluso quedarnos solos ante nosotros mismos y hablando sobre un tema fundamental. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación a debatir un asunto tan polémico como trascendente. Y es un honor además compartir el panel con los aquí presentes. Y empiezo por la conclusión. La renta básica universal e incondicional es, a mi juicio, a la democracia social lo que el sufragio universal es a la democracia política. Un siglo atrás, el voto como derecho universal era aún una utopía. No nos olvidemos que incluso menos de un siglo atrás este sufragio les estaba vedado a algunos ciudadanos, entre otras a las propias mujeres, mayoría en muchos casos. Hoy la renta básica universal e incondicional parece aún lejana y hasta cierto punto también utópica. Esperemos por de pronto que no pasen 100 años para verla concretada.
En segundo lugar, quiero recordar una de las primeras iniciativas introduciendo un debate que reaparece hoy con inusitado y alentado vigor. En noviembre del 2008, el Ministerio de Desarrollo Social organizó el primer seminario internacional sobre renta básica universal con invitados de Argentina, Brasil, México y España, con la cooperación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el auspicio de la Delegación de la Unión Europea, todo lo cual quedó registrado y publicado en el libro editado pocos meses después por el INPO. En tercer lugar, la renta básica universal no puede pensarse ni imaginarse descontextualizada o por el costado del sistema general de protección social, o en otras palabras, si se prefiere, debe necesariamente proyectarse como un componente más de un renovado régimen o matriz de bienestar para el Uruguay. La renta básica no genera milagros, la renta básica no es un instrumento aislado, la renta básica es, reitero, o podría ser, reitero, un elemento central en un proceso de reforma social para el Uruguay y, por qué no, para la región. Es decir, no me imagino que la renta básica universal funcione independientemente de los dispositivos públicos existentes, reforma social mediante, cumpliendo un papel preponderante pero complementario al fin. Asimismo, es muy difícil proyectar una renta básica universal incondicional sin ajustes en el esquema tributario. No es posible imaginarse una renta básica, reitero, disociada de un conjunto de reformas, entre otras, ajustes a nuestro propio sistema impositivo, que fuera reformado, por otra parte, en el año precisamente 2008. De tal manera que asegure su viabilidad fiscal, por un lado, y por otro lado, tenga efectos o impactos redistributivos significativos de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad. En cuarto lugar, la historia de la idea es larguísima, tanto que podríamos retomar o remontarnos a la propuesta de Thomas Paine, publicada en Agrarian Justice en 1797, y recorrer un extenso espinel de iniciativas similares cuyo fundamento se vincula inequívocamente al trinomio ciudadanía, libertad, justicia. Justificación ética y filosófica que, más cercana en el tiempo, se manifiesta en Libertad Real para Todos, publicación del economista belga Philippe von Parijs en 1995. Experiencias prácticas muy pocas. ¿Acaso la más conocida, la de Alaska, cuya base se funda, y esto es muy importante, en la apropiación de la renta generada por un recurso natural, el petróleo, por parte de sus habitantes? Es decir, el petróleo, el recurso natural más importante en Alaska como propiedad social, y por lo tanto la rentabilidad que genera debe regresar de algún modo al conjunto de los habitantes. En quinto lugar, ¿para qué, por qué y qué beneficios
acarrearía la implantación de una renta básica universal e incondicional en Uruguay. ¿Para qué? Muy simple, para avanzar en términos de justicia y libertad, para asegurar la existencia material de las personas, sin la cual no podrían ejercer ningún otro derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a vivir dignamente, y el trabajo, y este es un aspecto muy polémico por cierto, el trabajo no lo garantiza para todos por igual, y tampoco todos los dispositivos de asistencia social existentes en Uruguay y en la región son suficientes. Vuelvo a subrayar, el trabajo, que desde mi punto de vista sigue siendo la modalidad por excelencia de integración e inclusión social, igualmente no resuelve la provisión de los elementos más básicos para subvenir a las necesidades humanas, como tampoco los esquemas de protección social hoy vigentes. ¿Qué beneficios conllevaría la implantación de una renta básica universal? Lo dicho, en primer lugar, una base para subvenir a las necesidades más básicas, más elementales. Luego, un factor que contribuye o podría contribuir a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores. Y esto es otro elemento central, porque a veces el movimiento obrero tiene ciertas resistencias frente a una modalidad que parecería competir como instrumento con el trabajo como modalidad de integración, siendo que si los trabajadores desocupados tuvieran garantizadas esas necesidades básicas a través de un ingreso, evidentemente al cajero o la cajera de un supermercado, que no voy a mencionar ninguno para no entrar en problemas de royalty y todas esas cosas, que cobra, ¿cuánto? 15, 16, 17 mil pesos. Bien, los trabajadores con un piso asegurado aumentan significativamente su capacidad de negociación. No sustituye la organización sindical, ¿se entiende? Es un instrumento que permite al colectivo obrero, al colectivo de trabajadores, tener una herramienta más para la negociación. Es sin duda también, o sería sin duda también, una inyección financiera fuerte para el mercado local, no cabe ninguna duda. También sería generar más libertad para destinar el tiempo de cada uno según los intereses personales. Acá hay un problema también muy ideológico, cultural, lo voy a subrayar dentro de unos instantes. ¿Por qué no ampliar el tiempo de uso personal en la recreación o en la creación o en la participación en actividades comunitarias que no reciben retribución alguna? Bien, la renta básica universal e incondicional es un elemento que también aporta en esa dirección. También significaría o supondría una simplificación de los instrumentos de transferencia monetaria. Entre otras cosas, se acabaría la focalización cada vez más sofisticada, no se niega, cada vez más refinada en sus instrumentos, pero en definitiva que genera un conjunto de aparatos y procedimientos administrativos burocráticos destinados a identificar, entre otras cosas, a los pobres entre los pobres, y de esa manera alguien me había dicho, bueno, pero entonces se eliminan los puestos de trabajo de todos los técnicos que están justamente en los programas de focalización. No, se reorientan esas capacidades técnicas, ya no tanto para ir a buscar al pobre, más pobre, y establecer si le corresponde o no una transferencia condicionada,
sino para emplear esos tiempos y esas capacidades técnicas con otros objetivos destinados a la promoción y a la organización social. En suma, la renta básica universal sería un vector fundamental en el polo no contributivo de una renovada red de asistencia y protección social. En sexto lugar, debo precisar que hay enfoques o versiones tanto desde la derecha como desde la izquierda, sea desde una perspectiva ultraliberal que fuera planteada por el mismo Milton Friedman, el impuesto negativo a la renta es una de esas modalidades, o desde una perspectiva más progresista o de izquierda como la que han desarrollado, entre otros, Daniel Raventós en España o Rubén Lobolo en Argentina o incluso Suplicy en Brasil. Y la diferencia es relativa al papel del mercado y del Estado en la provisión de servicios y prestaciones sociales. Si la primera versión apunta a resolver el bienestar en el mercado a partir del ingreso mínimo que cada persona o familia reciba, esto implicaría necesariamente la remercantilización del bienestar en su expresión más extrema. La otra versión refiere a un ingreso universal e incondicional como parte de un paquete de medidas en las que los servicios públicos estatales no pierden su papel fundamental de vocación y carácter universalista. No sé cómo voy de tiempo. En séptimo lugar, la renta básica universal no es igual a los programas de transferencias monetarias que se han expandido por toda América Latina hace casi dos décadas, precisamente por ser ingresos condicionados, ni tampoco por su criterio de focalización en los más pobres. El fundamento es el estatuto de ciudadano, o incluso más allá, el simple o no tan simple hecho de ser persona, sujeto o titular de derechos sociales, económicos, culturales y políticos que lo constituye a esa persona en receptor de una renta básica universal. Ese es el fundamento esencial y es el Estado el responsable, garante de hacer que efectivamente los ciudadanos puedan ser dignamente sujetos en esta sociedad contemporánea. En octavo lugar, debo reconocer lamentablemente que las principales objeciones que se hacen a la propuesta no son más que intentos de disfrazar una real resistencia de orden cultural e ideológico que a mi juicio es la razón de fondo que tienen sus detractores. No hay impedimento fiscal, institucional, instrumental o político para estudiar, diseñar, formular e implementar una renta básica en Uruguay. Estoy absolutamente convencido, como habrán apreciado, que el problema es de orden cultural, nada más ni nada menos, y que corta transversalmente todos los sectores sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, y desde los más de izquierda hasta los más de derecha. Es así. Y no lo digo porque se me ocurrió, porque tuve una pesadilla anoche, lo digo porque he conversado de esto hace años que venimos conversando y discutiendo y debatiendo, hace muchos años, y también hace muchos años que miles, afortunadamente cada vez más, lo hacen en todo el planeta. De hecho, traigo a colación que el partido que es hoy gobierno en Uruguay incluyó
la renta básica universal en su programa de gobierno ya en 2004 y hasta donde me consta no lo eliminó como idea, al menos a examinar con seriedad y de manera desprejuiciada. Hay muchos que suponen que la renta básica universal incentivaría la fuga del mercado laboral, estimularía la holgazanería, tal como se afirmaba en el panel, ¿se acuerdan? Cuando las acusaciones eran: ¿por qué le van a dar el ingreso ciudadano a aquellos que la malgastan comprando vino, comiéndose asado o un celular? Como si comprar vino, tomar vino, comer asado o tener un celular fuera solamente patrimonio de una o dos o tres sectores o clases sociales. Y por lo tanto la renta básica empujaría al ocio sin pudor. El trabajo dejaría de ser, la modalidad por excelencia en los procesos de integración y movilidad social ascendente. Este es un argumento fuerte que se maneja. Nada más reaccionario que este pensamiento. No hay nada más reaccionario que este pensamiento a propósito de los efectos que podría generar la renta básica. Y me apuro. En noveno lugar, la renta básica apunta a la emancipación y autonomía de los ciudadanos, contribuyendo significativamente a consolidar y profundizar la democracia. Y si bien no constituye el antídoto para evitar el clientelismo político, reduciría de manera importante el margen para la ocurrencia de un fenómeno que aún no ha desaparecido de las prácticas políticas. Paralelamente, la renta básica sería un factor que, en la medida que genera más libertad, haría más transparente la política. Y en décimo lugar, termino y quiero finalizar diciendo que felicito esta iniciativa que emerge del propio Parlamento, institución esencial e imprescindible en el régimen democrático, porque debo suponer precisamente que, como muchos creemos, este es el fundamento republicanista de la renta básica universal, tal como lo han argumentado con claridad Daniel Raventós y David Casares. Ojalá que este seminario, del mismo modo que otras actividades recientemente realizadas por la Universidad de la República, en particular por la Facultad de Derecho, sean lo suficientemente estimulantes para continuar el debate con rigor y, reitero, sin prejuicios. Ojalá que lo podamos ver concretado en el mediano plazo, lo que colocaría al Uruguay, nuevamente, si me permiten, a la vanguardia en materia de reformas sociales e innovaciones en el campo de las políticas públicas. Y termino con la conclusión que ya había anunciado. La renta básica universal e incondicional es a la democracia social lo que el sufragio universal es a la democracia política. Muchas gracias.